Traders, un muy buenos días con Marcelo, el fundador del Day Trading Academy. El día de hoy estamos haciendo el repaso de la semana, de lo que pasó en el mundo, las finanzas, la economía. Esta semana, una de las mejores noticias que hemos tenido, que la bolsa ha tenido su mejor año desde 1997, o sea, 26 años, y ha tenido su mejor inicio del año. Vamos a arrancar. Tenemos como esta mega burbuja otra vez con el tema de la bolsa. Como les comenté al principio, la bolsa hasta ahora de enero a julio ha tenido su mejor año en 26 años. Sí hay como unas cositas, vamos a decir unas noticias, no necesariamente negativas, pero algunas cosas que de pronto no es tan maravilloso como está comportando la bolsa, porque obviamente el resultado financiero de una empresa es diferente a lo que hace la bolsa, ¿de acuerdo? Las personas analistas están esperando que los ingresos brutos de las empresas empiezan a bajar más o menos más del 7% desde hace un año, y también el tercer trimestre consecutivo donde las ganancias están bajando. Y las bolsas en esta semana generalmente negativas. Canadá también fue negativa en Estados Unidos. Y uno de los temas que fue muy interesante en un podcast que yo escuché esta semana fue 88% en todas las compañías grandes en el S&P 500, que es las compañías públicas más grandes de Estados Unidos, básicamente están en el S&P 500, el índice, el index, ¿sí? Que 88% de la persona que es el dueño de las acciones de todas esas compañías, la mayoría son BlackRock, State Street y Vanguard. Estas tres empresas son básicamente los fondos de inversiones más grandes del mundo. BlackRock tiene como 10 trillones de dólares que ellos manejan. En español yo creo que es 10 mil millones, si no me equivoco. O billones para ustedes, ¿cierto? 10 billones. Pero es algo muy interesante por el hecho de que mira lo que pasó, no sé si ustedes saben lo que pasó con la cerveza de Budweiser, donde ellos pusieron este hombre que se convirtió a mujer, que es una mujer trans. Todo el mundo en Estados Unidos, no todo el mundo, pero casi había una huelga, creo que se llama en español, donde las personas básicamente pararon de comprar la cerveza porque no les gustó. Y hay un número, un ranking que ellos tienen para poder tener la inclusividad y todas esas cosas, y ahora nosotros estamos viendo por qué eso está pasando. Mira que todas las empresas lo hacen, y es porque estos tres fondos de inversión en 88% de todas las compañías del S&P 500, que son las compañías públicas más grandes en Estados Unidos, más del 50% de los dueños de todas las acciones son estas tres empresas. Entonces ellos tres pueden llamar y decir, vea, usted necesita hacer esto, esto y lo otro, y no pueden decir que no porque ellos son la mayoría. ¿Sí es cómo funciona? Es otra manera de enseñarles que no solo los países de ustedes en Latinoamérica ni España son corruptos, todos los países son corruptos. Esa es la razón que tenemos que votar por un gobierno pequeño que nos deja quieto, que nos para de cobrar tasas de impuestos para cobrarle a sus hijos yates y Ferraris, ¿de acuerdo? Bolsas de Europa generalmente negativo. El mercado de Suiza bajó más de 12%. La bolsa latinoamericana, la bolsa mexicana bajó 1.70%. La de Bovespa bajó 0.56%. La bolsa de Santiago, Chile bajó 0.73%. Y mi hermosa querida Colombia bajó 0.72%. La Merval de la República Socialista de Argentina bajó 1.37%. Los amo. Suerte en esas elecciones que ustedes tienen. Medio Oriente y África generalmente negativo también. Arabia Saudita más negativo que todos. Y en el Oriente tenemos el TAIEX de Taiwán más negativo que todos en 2.66%. Bitcoin y los criptos. Kenia, el país de África, está suspendiendo
el servicio de cripto donde ellos estaban escaneando el ojo de las personas, lo que se llama el WorldCoin, supuestamente por preocupaciones de seguridad. Y para la semana el Bitcoin bajó 0.66% a 29.100. Más o menos estamos en esa misma situación donde está entre un rango y ahí de un momento a otro debería explotar con una noticia o algo. Los commodities, el precio de la comida en Estados Unidos, bueno, en el mundo, subió a su nivel más alto del último año y medio en el mes pasado. Entonces ya estamos viendo otra vez una subida en el costo del precio de la comida. El petróleo ha tenido su mes mayor con el mayor incremento en... We'll head for largest month increase over a year. Básicamente significa que como las personas están preocupadas por la oferta del petróleo, está llegando a tener su incremento más grande en un mes desde hace más de un año. Hemos tenido 6 semanas consecutivas de positivos resultados en el petróleo, o sea que ha subido los últimos 6 meses. Eso tiene que ver con el corte de la producción de Arabia Saudita y también Rusia. El de Estados Unidos subió 2.77% a 82.82, mientras que el Brent, que es el internacional, subió casi 1.50% a 86.24. Los BRICS, que es los países de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Estos países tienen ya más de 50%. El G7, que son los países con las 7 economías más grandes del mundo, antes crearon un grupo que se llamaron G7 y siempre ellos tenían la proporción, el porcentaje más grande de la economía de todo el mundo. Ahora los BRICS, que son Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, tienen una economía más grande en porcentaje que la del G7. Ellos ya anunciaron que estaban lanzando una moneda que está backed by gold. Eso en español se dice como comprometido, no es, como asegurado por el oro. Mientras que el dólar, que antes estaba asegurado por el dólar, ahora solo está asegurado por la fe en el gobierno de Estados Unidos. Tenemos una situación donde ahora estas, iba a decir otra vez compañías, estos países que ya tienen un porcentaje más grande de la economía en el mundo, entre China, India, y también Pakistán, Bangladesh, que no son partes del BRIC todavía, ellos tienen ya más del 50% de la población del mundo. Entonces ya tienen un porcentaje muy grande del tema de la población y después tienen una situación donde tienen la mayoría de la población del mundo también. O sea que el mundo está cambiando muy rápido. El oro bajó 0.86% a 1.944, un pelín menos que eso. La plata bajó 2.86% a 23.73. Y en noticias financieras y banqueras, una compañía de propiedad raíz online que se llama myelisting.com, combinado con la información que te da la migración del Departamento de los Impuestos. Ellos están reportando que California y Nueva York perdieron $343 millones. Y el otro estado, que es Nueva York, perdió $299 millones porque la cantidad de personas que están saliendo de esos estados es de millones. O sea, hay muchas personas que están saliendo porque ya no les gusta el comunismo. Quieren ir a otros estados como Florida, Tennessee, Texas, donde todavía hay un poquito de capitalismo. El gobierno de Estados Unidos también está empezando a pagar ahora $1 trillón de solo intereses. El gasto del gobierno de Estados Unidos se ha disparado más de 50% en el último año. Ya puedes ver la razón que estas compañías, otra vez lo dije, de esos países de los BRICS están tratando de crear una moneda nueva porque ya no tienen confianza en el dólar.
El Banco de Inglaterra subió los intereses por 25 puntos a 5.25. Es la 14 vez consecutiva que han subido los intereses. Y también la inflación están esperando que va a bajar a 5% al final de este año, pero todavía está mucho más alto de lo esperado, que está en 2%. Noticias políticas. Encontraron en Estados Unidos un laboratorio de un biolab, que es básicamente una ciudad muy remota en California, o sea, en el occidente del país. Tienen una situación donde encontraron ratones con viruses, especialmente que pueden contagiar cosas como el COVID, y viviendo en unos lugares muy inhumanos, además que son ratones. Pero era muy interesante porque ¿por qué una compañía china está manejando un laboratorio que tiene ratones que están modificados genéticamente con viruses y todo lo demás? Te hace pensar lo que pasó con la pandemia, ¿cierto? Irán se cerró la economía. Irán va a cerrar el país y anunciar que van a tener unos días de festivos miércoles y jueves por la cantidad de calor que están teniendo. También les dijeron a los ancianos que deberían quedarse en la casa para poder asegurar que no se lastiman por el tema del calor. Están llegando en una ciudad hasta 51 grados centígrados o 123 grados Fahrenheit. Y también una cosa muy interesante, los oficiales de la compañía de Pfizer, una de las cositas del brazo de la pandemia, en testimonios que estaban teniendo con el gobierno de Australia, dijeron que los empleados de la empresa de ellos recibieron una cosita del brazo que es diferente a la que le dieron al público. Sí, es como funciona eso, ¿cierto? Cuidado. Noticias económicas. Italia no ha tenido buen rendimiento en la economía. El último trimestre bajó 0.30%. Es un reto bastante grande para la nueva presidenta y primer ministra Giorgia Meloni. Y esto tiene que ver con los efectos de la inflación que ellos están sintiendo también. La actividad de los negocios en la zona euro deceleró en julio. Ya son 3 meses que se está yendo decelerando. Esas son otras de las noticias que yo les comenté que no son tan buenas, por ejemplo, como las otras. La actividad de los negocios de Hong Kong también se contradició por la primera vez en 2023. Entonces ya estamos viendo unas luces, como unas cosas que nos están avisando que las cosas no están tan bien. Y después tenemos una situación donde las aperturas de los negocios en Estados Unidos llegó a su nivel más bajo de los últimos 2 años en junio. Esto tiene que ver que el mercado de los trabajadores está muy apretado, y esto puede significar que el Fed, que es el Banco Central en Estados Unidos, puede seguir subiendo las tasas de interés o mantenerlas altas, que no es bueno para tú y yo ni la economía, por el hecho de que parece que los trabajadores todavía están teniendo dificultades conseguir trabajo, que significa que la economía está muy bien. También la economía de Estados Unidos agregó menos trabajos de lo esperado en junio, con un incremento de 187,000. Y noticias corporativas, compañías con un buen ranking de ESG, que eso es como un número que ellos usan para poder nivelar la empresa con un ranking de la cosa del ambiente, ¿cierto? Ahora están averiguando que las personas que tienen buen números en este ranking echaron polución igual que las personas que no tenían un buen ranking. O sea que son todo política. En noticias corporativas también Amazon subió más de 8% después de que ellos dieron muy buenos números en el segundo trimestre. El ingreso bruto subió más de 11%, mientras que la acción está positiva más de 66% este año. PayPal, que es la compañía de los pagos por online, bajó más de 12% después de que ellos reportaron que están teniendo una caída de usuarios activos en la plataforma. Expedia, que es la plataforma de los viajes, bajó más de 16% después de que el ingreso de ellos también bajó. Y Nintendo, después de la película nueva que ellos sacaron y ventas buenas de los
el Nintendo, el juego de Super Mario Brothers y también el tema de un juego nuevo que es de Zelda, reportaron que su ingreso neto, o sea, la ganancia neta, se disparó 52% desde el año pasado. Ganaron 1.7 billones de dólares, mientras que las ventas netas también se dispararon 50%. Maersk, que es la compañía de Dinamarca. No Cundinamarca, sino Dinamarca. Que es la segunda empresa más grande que hace envíos con los containers en los barcos. Avisaron que ellos bajaron, sí ganaron más de lo esperado, pero no ganaron una ganancia tan grande como el año pasado porque se están fracasando los valores de los envíos de los containers y tenemos una situación donde si ellos no están ganando suficiente dinero es un marco de lo que está pasando con la economía global por el hecho de que todo el mundo usa esta compañía para poder hacer envíos. Entonces si los ingresos de ellos bajan significa que muchas más personas están enviando menos cosas y obviamente está afectando la economía. AMD, que es la compañía de los chips, de los procesadores de los computadores y todo electrónico, dijeron que ya iban a invertir $400 millones en la India para poder tener un centro de diseño y también agregar más o menos 3,000 trabajos de ingeniería. Y en noticias de comercio tenemos una situación donde el Ministerio del Comercio de China está anunciando que ellos van a poner unos controles en las exportaciones de los drones y los equipos de los drones. Supuestamente es para asegurar la seguridad del país, intereses y bla, bla, bla. Por el tema de que obviamente se está escalando una posible confrontación con Estados Unidos. Ucrania y Croacia están hablando para poder exportar los granos por el puerto de Croacia, o sea, iría desde la tierra de Ucrania a Croacia para poder exportar, ya que Rusia se quitó de ese acuerdo para poder exportarlo desde los puertos de Ucrania. Acuérdate que Ucrania es uno de los lugares más importantes con el tema de la comida. Ellos lo llaman la canasta de pan de Europa, básicamente, por la cantidad de comida que ellos producen. Noticias de comercio. De tecnología. Hay unas drogas nuevas que tienen para los Alzheimer. Supuestamente es la primera vez que hay una esperanza para poder ayudar a las personas de esta enfermedad que se pierden la memoria y no hay una solución para ella en este momento. Y noticias de inversiones, California, la Comunistifornia, como yo lo llamo, gastó $17.5 billones de la crisis de las personas que no tienen casas en el país y la cantidad de la población de las personas que no tienen casas. O sea, los vagabundos que viven en la calle actualmente creció, no disminuyó. Y con esa cantidad de dinero hubieran podido pagar por una casa para todas las personas que no tienen casa en California. Esas son las noticias traders de esta semana. Déjame saber si tienen preguntas. No olviden suscribirse al canal. Deja tu like. Te amo mucho. Nos vemos la próxima semana. Chao.